Hola, mi nombre es Joaquín López y hoy les presentaré acerca de beta-lactámicos, glicopéptidos e inhibidores de la síntesis proteica. Al terminar este video, espero que seas capaz de reconocer los mecanismos de acción y resistencia y reacciones adversas de fármacos antimicrobianos de uso frecuente en la práctica clínica. Como principio general de los antibióticos son moléculas capaces de o matar o bien inhibir el crecimiento de las bacterias de forma diferencial. Esto quiere decir que un buen antimicrobiano, un buen antibiótico, será capaz de inhibir el crecimiento o matar a las bacterias sin afectar a los componentes humanos. Para esto tendrá que tener características moleculares que lo hagan afectar a estructuras de la bacteria que no se encuentran presentes en los humanos. Otra de sus características importantes es que deben ser capaces de llegar al tejido afectado, lo que igual estará dado por características propias de la molécula, como por ejemplo su liposolubilidad. Los antibióticos no están exentos de efectos adversos. Esto está dado porque nunca un antibiótico va a ser totalmente capaz de afectar un componente exclusivo de las bacterias. Siempre va a tener algún efecto adverso asociado. La resistencia bacteriana dificulta su uso, y eso vamos a ver después en qué consiste. Y su combinación puede ser sinérgica. Esto es, que el uso de dos antimicrobianos al mismo tiempo es más efectivo que el uso de cada uno por separado. Ahora bien, vamos a hablar en primer lugar de los inhibidores de la síntesis de la pared celular. La pared celular de las bacterias está formada de peptidoglicano, ¿ya? Que es una estructura que es mucho mayor o es mucho más gruesa en las bacterias gram positivas. Las que también, como se ve en la diapositiva, son las de la derecha, no presentan membrana externa. Esto hará que sean mucho más susceptibles a los antibióticos que afecten esta estructura. Esta estructura también es muy importante en lo que es la estabilidad bacteriana. Si se rompe o se deja de sintetizar por algún motivo, la bacteria va a morir o va a caer ante la presión osmótica del ambiente. ¿Ya? Esta diapositiva indica todo el proceso de la generación de la pared bacteriana. No la vamos a ver en su detalle, pero lo importante que saquen de acá es que van a haber varios antibióticos que van a afectar diferentes partes de esta vía. Ya no todas afectan al mismo lugar, pero pueden llevar al mismo efecto. En primer lugar están los beta-lactámicos. Dentro de ellos encontramos 4 familias, que son las penicilinas, las cefalosporinas, los carbapenémicos y los monobactámicos. Su mecanismo de acción es similar. Lo que ellos hacen son inhibir la transpeptidación, que es el proceso de formación de la pared bacteriana. Y esto lo hacen mediante la inhibición de las PBP o proteínas de unión a penicilina. ¿Ya? Son más útiles, por lo que ya dijimos, frente a la gram positiva, porque tiene una mayor accesibilidad a ella y porque también será un componente más grande, por decirlo de alguna manera, en estas bacterias. Los beta-lactámicos nuevos, sin embargo, han desarrollado o se ha desarrollado un mayor espectro. Esto quiere decir que también son capaces de afectar a algunas bacterias gram negativas. El principal mecanismo de resistencia de la bacteria contra este medicamento, valga decir mecanismo de resistencia, que frente a una misma concentración de antibiótico no van a morir o no van a inhibir su crecimiento, ¿ya? El principal mecanismo son las beta-lactamasas. ¿Qué son las beta-lactamasas? Son enzimas que son capaces de degradar los antibióticos, los beta-lactámicos, que uno le administra al paciente. Para combatir este mecanismo de resistencia de la bacteria, se han generado medicamentos que son los inhibidores de las beta-lactamasas, como el ácido clavulánico, o penicilinas resistentes a beta-lactamasas. ¿Ya? Entonces, dentro de los beta-lactámicos, ya dijimos, encontramos 4 familias que van a variar dentro de su espectro y dentro de sus capacidades para resistir a las beta-lactamasas. Encontramos las penicilinas, que fueron las primeras, ¿cierto? Por ejemplo, la penicilina G. Encontramos, por otra parte, las cefalosporinas, que dentro de las cefalosporinas encontramos 5 generaciones que han ido cambiando, han ido mejorando su espectro y su resistencia frente a las beta-lactamasas. Encontramos los carbapenémicos, que son medicamentos de suma potencia, de mucha potencia y harta resistencia a las beta-lactamasas, y los monobactámicos como el astronam. Aquí también señalamos los inhibidores de la beta-lactamasa, como ya dijimos, el ácido clavulánico, que van a permitir que el medicamento no se degrade tan fácilmente por las enzimas bacterianas. Una reacción adversa común a este grupo es la reacción de hipersensibilidad. Es una especie es un mecanismo de daño alérgico que puede ir desde ser muy leves, por ejemplo un rash,
hasta reacciones potencialmente mortales como la anafilaxia. Una característica de esta reacción es que será cruzada o puede ser cruzada dentro de los diferentes grupos. Esto quiere decir que si yo tengo o desarrollo una hipersensibilidad frente a las penicilinas, también es posible que esta misma hipersensibilidad se desarrolle frente a los carbapenémicos. Por lo tanto, hay que tener cuidado a la hora de administrar estos medicamentos en un paciente con antecedentes de alergia a alguno de esta familia. Las cefalosporinas en particular también pueden ocasionar sangrado por alteraciones en el metabolismo de la vitamina K, y las RAM generales serán náuseas, vómitos o diarrea. Ahora hablamos acerca de los glicopéptidos. Van a haber dos principales, que son la vancomicina y la teicoplanina. Ellos, su mecanismo de acción es impedir la unión de los pentapéptidos al péptido glicano en crecimiento, ¿ya? De modo tal que llevan a la misma consecuencia que los medicamentos que vimos previamente, pero por una manera distinta. Van a ser igualmente más útiles contra los gram positivos. ¿Ya? En la imagen ahí se aprecia el mecanismo de acción de la vancomicina, ¿sí? La reacción adversa más grave de este grupo de medicamentos será la ototoxicidad. Quiere decir que puede generarse una pérdida auditiva frente al uso de este medicamento, por lo tanto igual hay que tener mucho cuidado. También producen reacciones más generales que son fiebre, reacciones de hipersensibilidad, náuseas y vómitos. Y vamos a hablar ahora de los inhibidores de la síntesis proteica. ¿Ya? Su mecanismo de acción se ve fundamentado en que los ribosomas bacterianos son distintos a los ribosomas humanos. Esto quiere decir que por medio de estos medicamentos nosotros seremos capaces de afectar selectivamente a los ribosomas bacterianos. Sin embargo, también los ribosomas humanos presentan un cierto grado de afinidad para estos medicamentos, por lo tanto no estarán exentos totalmente de reacciones adversas. Los mecanismos de resistencia van a estar dados principalmente por mutaciones en su sitio de acción. Esto quiere decir que el lugar al que se une normalmente el medicamento va a cambiar, sea en un aminoácido, sea en un grupo completo de una cadena polipeptídica, etc. ¿Ya? En la imagen, como vamos a ver más adelante, se señala que los diferentes inhibidores de la síntesis proteica afectarán distintas partes del ribosoma. Ya, primero tenemos dentro de este grupo a los aminoglicósidos, que inhiben la subunidad 30S del ribosoma. Ya, esto va a llevar a diferentes consecuencias a nivel del ribosoma. Por ejemplo, como vemos en la parte de arriba, dice bloquea el inicio de la síntesis de proteína. Entonces, la proteína no va a empezar a generarse. Por otra parte, bloquea la transducción adicional y desencadena la terminación prematura de las proteínas. Esto querrá decir que generaremos proteínas que quedarán truncadas y no podrán hacer su actividad habitual. Y finalmente, la incorporación de un aminoácido incorrecto, que va a alterar la estructura de la molécula y por ende su función. ¿Ya? Dentro de sus reacciones adversas más comunes, o dentro de las más graves, mejor dicho, están la oto y nefrotoxicidad. Esto es similar a la anterior, ¿cierto? En la ototoxicidad, pero aparte podrán generar toxicidad a nivel del riñón. Por lo tanto, hay que tener cuidado y monitorizar viendo la función renal del paciente. Ejemplos de este grupo son la amikacina y gentamicina, que son medicamentos de amplio uso en la práctica clínica. Los macrólidos, por su parte, son medicamentos que inhiben la subunidad 50S del ribosoma bacteriano. Ya, por su parte, ellos tendrán RAMs, o reacciones adversas, como trastornos gastrointestinales. Ejemplos de este grupo son medicamentos también de amplio uso, como la eritromicina o la claritromicina. Las tetraciclinas, por su parte, inhiben la subunidad 30S del ribosoma. Dentro de sus RAMs, y esto es importante, generarán tinción de dientes, retraso del crecimiento y fotosensibilidad, razones por las cuales se prefiere no dar en pacientes en edad pediátrica. Ejemplos de este grupo son la streptomicina o la tetraciclina. Las streptograminas, por su parte, son capaces de inhibir la subunidad 50S del ribosoma bacteriano. Dentro de su rama encontramos flebitis en el sitio de punción, anorexia, náuseas y vómitos. Ejemplos de alfopristina y quinopristina. Estos medicamentos no son tanto de amplio uso, pero igual es conveniente saberlo. El cloranfenicol, por su parte, inhibe la subunidad 50S, y esto es bien importante porque es un fármaco muy potente, pero dentro de sus efectos adversos también encontramos efectos deleterios que son también muy potentes, que sería en este caso la mielodepresión. ¿Ya? Por lo tanto, hay que monitorizar los niveles de este paciente con hemogramas.
Finalmente tenemos aquí las oxazolidinonas, que son medicamentos que inhiben la subunidad 50S. Dentro de sus RAMs, aparte de las generales como diarrea o náuseas, también serán capaces de generar mielodepresión. Y dentro de este grupo encontramos medicamentos que son igual potentes, como el linezolid. Y finalmente encontramos un medicamento que es particular, que se llama la clindamicina, que también es un inhibidor de la subunidad 50S, y dentro de su RAM encontrarás colitis pseudomembranosa, lo que quiere decir que se podrá generar una diarrea por Clostridium difficile. ¿Ya? Entonces, aspectos claves de esta presentación. Los antibióticos son capaces de actuar a diferentes niveles moleculares, pero podrán generar efectos similares, como vimos en un principio, ¿cierto? Con los beta-lactámicos, con los inhibidores de la síntesis proteica, ¿cierto? Que son hartos grupos que actúan de maneras distintas, pero generarán un efecto similar. Todos ellos presentan reacciones adversas predecibles, ya que nosotros conocemos de antes, que se esperan con su uso, y por ende podemos anticiparnos y generar, y tomar las acciones necesarias para prevenir su aparición o actuar en caso de que aparezcan. Su uso se dificulta por mecanismos de resistencia, ¿cierto? Y para esto también, ya dijimos, presentamos diferentes estrategias para combatirlo, una de las cuales es el uso de medicamentos como el ácido clavulánico, ¿cierto? Que inhibirán a las enzimas encargadas de la degradación, o bien la generación de antibióticos que sean intrínsecamente resistentes a la acción de estas enzimas. Finalmente, bueno, ya lo dije, que los nuevos fármacos serán capaces de inhibir estos mecanismos de resistencia. Muchas gracias, espero que les haya servido. Adiós.